¿Quieres ir a comprar? Ok, pues vamos a iniciar, hermanos. Vamos a invocar el nombre de Jesús como todos los días que estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Y le invito a que cierre los ojos y vamos a hablar con papá. Vamos a decirle gracias por todo lo que nos dé. Y también a los que nos están viendo allá por internet en todos los lugares del mundo. También puede hacer una oración junto con nosotros y has puesto también hombres, Señor, para que prediquen tu palabra. Por eso no dejamos de darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu palabra, por el alimento que disfrutamos, Señor, día con día, que es tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a predicar este mensaje, Señor, el día de hoy. Y, Señor, que sea, Señor, tú quien hables, Señor, a nuestros corazones, para que sean edificados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Antes de sentarse, hermano, le invito a que abra su Biblia y nos vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. Yo ya lo tengo todo aquí puesto, pero es un tema muy interesante. Hoy vamos a ver el tema El misionero, un militar de Dios al servicio de Dios, dispuesto a entregar su vida por Dios, avanza conquistando territorios y defiende posiciones. Un misionero es un militar de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 12. Versículo 12. Puede decir gloria a Dios cuando yo lo tenga, hermanos, hermanas. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a darle lectura, dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Puede sentarse, hermanos, y vamos a iniciar esta noche. Vamos a explicar un poquito acerca de los misioneros. ¿Qué son los misioneros? ¿Qué es los misioneros? ¿Por qué Dios puso misioneros? ¿Por qué Él, en su divina sabiduría, en su amplia sabiduría, Él sigue sosteniendo la obra misionera? Y yo quiero poner aquí un ejemplo conforme al ejército. En el ejército, porque nos está diciendo la palabra de Dios, y vamos a verlo más adelante, que también el apostolado del misionero es un militar. En un ejército hay muchas personas que pertenecen a ese cuerpo, a ese grupo, pero aunque todos son iguales en personas, pero no todos son iguales en rango. Hay generales, coroneles, capitanes, cabos, hay soldados rasos. Y también hay divisiones grandes y diferentes para diversos trabajos. Por ejemplo, está la inteligencia, la marina, la aviación, la infantería y la caballería. Pero hay una más importante que es el espionaje. El espionaje y la tropa de avance. Para ganar guerras es muy importante saber qué está haciendo el enemigo, qué está haciendo, por dónde puede avanzar el ejército, los ejércitos. Cuando Israel fue liberado de la esclavitud, cuando estaba en Egipto, fue cuando hubo un santuario y la ocupación en la tierra prometida. Fue cuando Dios los sacó del desierto, los pasó 40 años, después cruzaron el Jordán y empezaron a ocupar la tierra prometida, pero primero fue el espionaje. Vamos a Números capítulo 13, versículo del 1 al 3. Números. Está después de Deuteronomio, antes de Deuteronomio. Números, ¿ya lo tiene? Capítulo 13. Ya lo tiene, vamos a darle lectura, dice así. Del 1 al 3 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió en el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces lo que estaba diciendo Dios, que vayan y reconozcan, vean a qué se van a enfrentar. Miren,
En una batalla es muy importante el espionaje. ¿Por qué? Porque siempre deben de calcular las fuerzas que van a enfrentar. Si tú encuentras una fortaleza, no vas a llevar 5 soldados. O si tú encuentras solo un campamento, no vas a llevar todo un ejército. Uno debe de llevar la fuerza o el ejército que va a procurar vencer en ese momento. El versículo 6 dice, y de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. O sea, porque estaba mencionado 12 tribus, pero no vamos a leer todo. El versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Dice el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces aquí tenemos dos personajes muy importantes, que es Josué y Caleb. Ellos fueron a reconocer la tierra juntos con 10 varones, en total 12, para ver, y cuando regresaron dieron este informe. Yo quiero que usted se ponga muy atento siempre allá en el capítulo 13, pero vamos a leer desde el 26 en adelante. Números 13, desde el 26 en adelante, dice la palabra de Dios. Y anduvieron y vinieron Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros sigamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, porque los cultivos eran enormes. Decía un versículo que no leímos, que cortaron un racimo de uvas y lo tuvieron que cargar entre 2 hombres. Y dice así, versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos en posesión aquella tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y esto es lo que le anima a Dios. A pesar de que mucha gente dice, le quiero hablar a esta persona, pero ¿qué tal si me rechaza? Le quiero decir, pero es que no son las palabras. Hay que estar totalmente animado a hablar, a conquistar tierras. Dice la palabra de Dios, que le está diciendo, porque podremos más nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, escuche que dijeron, dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, no querían, tenían miedo. El miedo puede dominar a las personas. Y dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. O sea, Dios le estaba entregando una tierra a los hijos de Israel, pero ellos no querían entrar a tomarla. Por ejemplo, eso es algo que está bíblico. Por ejemplo, aquí en México vemos que el presidente de la República ya están organizando un ejército que se llama la Guardia Nacional. La Guardia Nacional va a servir para ganar territorios a la delincuencia, a la drogadicción, a la violencia de género, violencia de mujeres. Porque el miedo está ocupando en México, está ocupando lugares o sea, que México ya no podían, acá gracias a Dios, pues podemos andar aún todavía libres, contentos en la noche, tranquilamente, sin que nada pase. Pero hay lugares en México en donde ya la violencia ha ganado terreno, la delincuencia organizada ha ganado terreno, la drogadicción, los narcomenudeos, y toda la maldad está ocupando terrenos en México. Entonces, el gobierno ha decidido hacer una Guardia Nacional para ocupar terrenos. Pero esos terrenos se va a ocupar, como dice la palabra de Dios. Los valientes arrebatan. Los valientes. Dice el reino de los cielos, no estamos hablando de México, estamos hablando del reino de los cielos, sufre violencia. Y los violentos, los que se atreven, pueden entrar.
Los que van a entrar en el ejército, o los que están en el ejército, no hay miedosos. Ellos saben a qué se van. ¿Por qué? Porque allí no hay cobardes. Tal vez a la hora de la hora se pueda uno flaquear, pero todos los que entran saben a lo que entran. Y no entra un cualquiera. En la Guardia Nacional también va a pasar lo mismo. Y para la milicia de Dios también Dios quiere gente valiente. Gente valiente, gente que esté preparada. Vamos a Josué 1:1. Y dice ya, el título dice, preparativos para la conquista. Vamos a leer Josué 1 al 9. Está después de Deuteronomio, está cerquita ya del número. Dice, aconteció después que la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pases de Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que piseara la planta de vuestro pie. ¿Qué más promesa quieres? ¿Qué seguridad quieres? Dios está diciendo, te he entregado la tierra. Todo lo que pise tu pie va a ser tuyo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Y será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Fíjate qué bendición está poniendo Dios. En todos los días de tu vida, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra a la cual yo juré a tus padres, que te la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es muy importante esto que está diciendo. Dice así, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley de Dios que está allá escrito. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. O sea, no es como tú quieras, no es como yo quiera, no es como los demás quieren, sino es como Dios manda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que todo se salga bien? Siga la palabra de Dios. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Entonces Dios le estaba mandando a Josué, le estaba dando un trabajo para que él vaya a conquistar, para que vaya a conquistar y vaya a ocupar la tierra prometida que Dios había dicho. Entonces, solo se necesita esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Como decía el primer versículo que leímos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los misioneros, porque el tema de hoy es misionero, hoy es primer domingo del mes, nuestro tema es misionero, todo lo que recaudemos en la ofrenda es directamente para las misiones. También tiene el mandamiento de avanzar y de ocupar territorios para ocupación de Dios, para recuperar a los oprimidos por el maligno. También los misioneros tienen ese mandamiento de ir, dejar su tierra, dejar su parentela, dejar sus hijos, sus casas, ir a predicar, a buscar territorios. Pero no estamos hablando de territorios de tierra, sino territorios espirituales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que son las personas. Porque las personas, o muchas personas, por ejemplo yo, antes estaba dominado por el maligno. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios, dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces a mí me libertó nuestro Salvador, nuestro libertador, que es Jesucristo, y ahora le sirvo a Él. Y Él también me manda a mí como misionero.
a conquistar tierras para Dios. Entonces, todos los misioneros fueron ganados para el servicio de Dios, para anunciar libertad que el mismo Dios da. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luces del Señor. Andad como hijos de luz. También Pablo nos relata en la Biblia en Hechos capítulo 26, del 9 al 15, del 9 al 18, perdón. Y quiero que si se pongan, escuchen muy bien, analicen lo que está diciendo Pablo, porque también era así, él servía al diablo, porque él mataba a los cristianos. Pero cuando conoció a Dios, entonces empezó a anunciar el reino del cielo con un propósito. Vamos a escuchar qué dice Pablo, Hechos 26, del 9 hasta el 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén, dice la palabra de Dios. Ciertamente, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, del 9 hasta el 18. Dice, ciertamente yo había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjense qué hacía Pablo. Y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, no es en vano que Jesús te esté hablando esta noche. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas de las cuales has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y la herencia a los santificados. Entonces Dios manda a los misioneros como militares, como valientes, porque no es fácil ese trabajo. Dice Jesús, que aquí yo los envío como corderos entre una manada de lobos. No es fácil ese trabajo, pero se hace ese trabajo por amor a Dios, por amor que nos salvó de las tinieblas a la luz. Estábamos antes, como dice Pablo, estábamos antes nosotros los que estamos aquí, estábamos en el poder de Satanás, adorando ídolos, haciendo cuaresma, haciendo miércoles de ceniza. Estábamos en el poder del diablo, pero ahora estamos, dice la palabra de Dios, hemos alcanzado el perdón de pecados por la fe que es en Jesucristo y la herencia entre los santificados. O sea, tenemos una herencia, Dios nos va a dar algo. No es en vano. Y además, también como los militares tienen armas, también los misioneros tienen armas. Y yo quiero que vayan en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Fíjense, qué armas tan poderosas nos ha provisto Dios para combatir en este reino, o combatir las tinieblas, o combatir el dominio que tiene Satanás contra la gente, para poder hacer una liberación y sacar de la esclavitud de la gente que está en el dominio de Satanás. ¿Ya lo tiene?
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 hasta el 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea, no vamos conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. O sea, no tenemos rifle, espada, cuchillo, machete. No son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando el pueblo de Egipto salió, de Israel salió de Egipto, pasó en el desierto 40 años, y dice, habían fortalezas allá, pero Caleb y Josué decían, vamos, porque vamos a poder, o sea, tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado para derribar fortalezas. Dice el 5, ¿cómo ellos derribaban fortalezas? Lógicamente de castillos y fortificados, pero hay muchas doctrinas que están muy fortificadas. Y dice así, sino poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pues hay muchas doctrinas que están levantadas ahora, que están haciendo que la gente no busque a Dios. Por ejemplo, el famoso rosario. Dios no mandó a hacer rosario, y la gente está ocupada pensando que está haciendo a favor de Dios, pero en realidad está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque no están conociendo a Jesucristo. Y dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Es el principal. Lo que Dios quiere es que usted obedezca a la palabra de Dios para que sea salvo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que también nosotros podemos dar castigo, podemos dar una exhortación cuando nosotros seamos totalmente obedientes a Dios. También encontramos que el misionero se entrega totalmente su vida al servicio del que lo llamó y lo salvó, porque sabe que tiene un galardón. Todos los misioneros saben que tienen un galardón. Dice ya en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15, está ya cerquita de donde estábamos, 2 hojitas más de donde estábamos. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15. ¿Pero tiene? Dice así, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, una persona que dice la verdad a otra persona es amado menos, es odiado, es muy odiado la persona que dice la verdad. Por eso dice así, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mío me gastaré de todo por amor a usted, está diciendo Pablo a los corintios. Aunque yo te demuestre, y cuando te demuestre más amor, corrigiéndote, exhortándote, regañándote, castigándote, yo sé que me vas a odiar, porque eso no le gusta a la gente. No le gusta que le digan la verdad a la gente, no le gusta, y la gente empieza a odiar a los que le dicen la verdad. Así le hicieron a Jesús. Jesús, ninguna mentira salió de su boca y lo crucificaron. Ninguna piedra tiró él, pero le pusieron una corona de espinas. Ningún mal hizo, pero le latigaron. Le rompieron toda la cara, desangró mi Señor por decir la verdad. Por eso dice Jesucristo, así como me envió el Padre, dice, así yo los envío ahora a ustedes. O sea, sin temor, o sea, dice Pablo en otra parte, y nosotros estamos muertos, andamos como muertos, ya muertos, llevamos nuestra cruz. O sea, no nos importa si nos matan en el camino, no es lo de menos. Nosotros ya estamos muertos, y si nos matan, nos vamos con Jesús. No hay ningún problema. Y cuando Pablo ya estaba a punto de morir, dice ya en 2 de Timoteo capítulo 7, versículo 7 y 8, dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor. O sea, no me va a dar, no, es que te van a canonizar por el Papa. ¿No? Mentira del diablo, no es cierto. El Señor da el galardón, dice la palabra de Dios. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Por eso, hermanos, un misionero, hermano, hoy es el día de orar por las misiones. Vamos a orar por las misiones, porque los misioneros han dejado su tierra, han dejado sus casas, están luchando contra la potestad de las tinieblas, están derribando fortalezas, están ganando terrenos, están cuidando territorios, están ganando almas para Dios, se están posicionando, están trabajando para Dios. Amén. Y yo les dejo esos consejos para terminar. Dice así: un misionero fue primero llamado de las tinieblas a la luz, así como Pablo. Un misionero es un militar de Dios. Un misionero tiene la dirección de Dios. Un misionero no puede andar solo, porque es que yo soy misionero. Tiene que andar bajo la voluntad de Dios. Un misionero va a conquistar territorios llevando la luz de Cristo, alumbrando los ojos de los que andan aún en tinieblas. Un misionero Dios le ha provisto de armas poderosas, y esa es la palabra de Dios. Un misionero es valiente, y siempre que Dios le dé dirección, siempre vencerá. Eso le dijo a Caleb: no temas, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo en todos los días. Un misionero se entrega por completo se entrega al misionero. Un misionero sabe que tiene un gran galardón de parte de Dios. Amén. Hoy, hermanos, estamos celebrando también, hoy vamos a recordar a nuestro hermano Eliseo Duarte, que anoche partió con el Señor. Y nosotros no oramos a los muertos, pero sí queremos también que escuchen quién es Eliseo Duarte, porque muchos no lo conocían. Y les voy a leer un pequeño fragmento y luego vamos a ver un video también que voy a subir en la página que tal vez no lo podían ver hasta allá donde está la cámara, pero vamos a leer un poquito. Dice: el hermano Eliseo Duarte ha sido un hombre dedicado a la obra ministerial desde que el Señor lo salvó en Barranquilla en marzo 15 de 1955. Junto con su esposa, la hermana Marlene Duarte, ha servido a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y a la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana como pastor misionero y maestro de pastores. El hermano Eliseo se formó como ministro al lado del misionero Werner Larsen en Barranquilla, Colombia. Desde su conversión, su llamado a compartir el mensaje de salvación ha sido su misión, evangelizando en las calles, formando obreros, fundando iglesias en varias ciudades de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y durante los últimos 28 años en los Estados Unidos de América. Y su recorrido ministerial dice así: se formó ministerialmente al lado del misionero Larsen en Barranquilla, donde comenzó su misionero haciendo los primeros cultos en el barrio San Felipe y Carrizal. En 1956 fue enviado a Fundación, donde Dios lo usó para formar muchos obreros y abrir varias obras en el departamento de Magdalena. También pastoreó en Medellín, Bucaramanga, Manizales y El Carmen en Bogotá. Fue ordenado en Barranquilla el 8 de junio de 1963. Estuvo un tiempo trabajando en la obra misionera en el Ecuador. Se desempeñó como secretario de misiones, presbítero, supervisor en varias regiones, también como vicepresidente y director de misiones extranjeras, cargo que desempeñó antes de ir a Estados Unidos como misionero en 1990. También ejerció el ministerio de maestro hasta 1991, cuando aceptó el llamado a predicar la palabra de Dios a los hispanos inmigrantes en los Estados Unidos en su idioma. Durante los últimos 28 años, el hermano Eliseo ha sido instrumental para el desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, no solo en Estados Unidos, pero también en Canadá, México y Cuba. También
de más de 2 décadas en el trabajo, IPUL cuenta con iglesias en 26 estados de la Unión Americana, además de misiones en Canadá, Cuba y Australia. Entonces, hermanos, eso es lo que ha hecho el misionero, lo que hizo el misionero, el hermano Eliseo Duarte, que ya está con el Señor. No tenemos que orar con él, él ha ganado, ha vencido la batalla, él ya está con el Señor. Y estamos seguros porque también nosotros ahí estaremos con el Señor. Y también él es el que hizo, fíjense, de su trabajo, haciendo misioneros. Ya tienen en 26 estados de toda la Unión Americana, creo que son 53, 51 estados en la Unión Americana. En 26 estados ya hay iglesias con la doctrina en el nombre de Jesucristo. Pero eso solo se hace por amor a Dios y porque Dios está con las personas. En este momento vamos a ver un pequeño video que nos mandaron. Y antes de orar por las misiones, vamos a ver este video. Aquí vamos a ponerlo acá para que todos lo escuchen. Dios envía su palabra y si usted se la cree, ha recibido la fe. La fe es la que nos conecta con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le puede agradar. Por eso Dios ordena la adoración. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia lamenta informar el sensible fallecimiento del hermano Eliseo Duarte. El hermano Eduardo Forero, ¿usted puede dar ampliación de esta información? Adelante. Sí, recibimos una noticia hace poco de parte de un miembro del consultorio que nos confirma la muerte de nuestro hermano Eliseo Duarte. Tuve el privilegio de conocerlo. Lo que el mundo llama fe no es fe, es idolatría y superstición. Usted ven un montón de gente atrás de una muñeca o de un muñeco. La gente dice, ¿qué fe es la que tiene este pueblo? Eso no es fe, eso es idolatría. El que necesita ver algo para rezar o para orar es porque no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es idolatría y superstición. Superstición es atribuirle poder
a lo que no tiene poder, a los signos del zodiaco, a las pencas de sábila, a las cerraduras, a los escapularios, a los crucifijos, a las medallas, atribuyéndole poder a lo que no tiene poder. Eso se llama superstición, no se llama fe. La fe la da Dios y la da a través de sus promesas. ¿No han leído en la Biblia que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Dios envía su palabra y si usted se la cree, ha recibido la fe. Y la fe es la que nos conecta con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le puede agradar de otra manera. Por eso Dios condena la idolatría. Por eso cuando Dios rescató a Israel le dijo, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Aleluya. Entonces hay que distinguir entre la idolatría, la superstición y lo que es la fe. La fe la da Dios. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios. Regalo de Dios. Nadie nace con la fe hay que recibirla. Romanos capítulo 10. Y el respaldo de Jesús has recibido, pues la Biblia lo dice claramente. No temas que hasta el fin estoy contigo. El pastor de los pastores es Jesús. Sigue el ejemplo que el maestro te dejó. Sigue predicando, esto anunciando, en el cielo te dará un galardón. Sigue predicando, esto anunciando, en el cielo te dará un galardón. La batalla aún no ha terminado. El evangelio tienes que predicar. Jesucristo es el sol de justicia. Ten confianza, nuevas fuerzas te dará. En el cielo hay una gran corona que Jesucristo te dará de galardón. Oh buen siervo de mi Cristo, no desmayes, porque en el cielo Dios tiene tu lugar. El pastor de los pastores es Jesús. Sigue el ejemplo que el maestro te dejó. Sigue predicando, esto anunciando, en el cielo te dará un galardón. Sigue predicando, esto anunciando, en el cielo te dará un galardón. Veamos un video de Amén. Bueno, pues hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos sacando tu nombre. Las misiones están predicando tu verdad, la única verdad que está en la Biblia, en la palabra de Dios, Señor. Fortalece, Señor, a esos misioneros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los fortalezcas
Y a todos los misioneros de Colombia que están en México también, Señor. Guárdalos, Señor, su corazón, Señor. Fortalécele su alma, dale sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor. Porque ellos también están trabajando, Señor, por amor a ti. Igual como nosotros trabajamos por amor a ti, Señor, también te pido por ellos y te pedimos, Señor, por esta congregación de San Juan, Señor, para que también puedas, Señor, hacer una obra, Señor, en que se bendiga tu nombre y que se glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Puede dar unas fuertes palmas a nuestro Señor Jesús.